Bueno, buenas tardes. Buenas Acá tardes. estamos. Volvimos. El COVID pasó por casa, ¿no es Sí, cierto? sí. Pasó por casa. Pensábamos que en marzo habíamos dicho que comenzaba todo un contagio, que iba a ir gradualmente de a poco sobre la población. Y mi esposo una vez dijo, todos nos vamos a contagiar. Y yo lo miré y la verdad que sí, todos creo que es como vamos a llegar a tener contacto con el virus, porque siempre uno está relacionado con alguien que lleva o es portador del virus COVID. Así que hoy queríamos grabar este programa, los dos. Para contar un poco la Contar. post-experiencia. Claro, porque como lo vivimos en carne propia y vos sabés que hablando así informalmente, me encontré una persona en el almacén y bueno, y estábamos hablando así con la almacenera y ¿cómo te sentís, Estela? Bien. Días por ahí nos costó arrancar, ¿no es cierto? Todavía vos un poquito, yo porque soy más joven. No, pero cuesta porque queda como un cansancio, qué sé yo. Y una persona me pide oración por un pastor y que lo conocemos nosotros dos personalmente y lo amamos mucho, así que estamos orando por el pastor que está internado comprometido en Roca. Y hablamos de otra persona y habló de la otra persona así, bueno, pero nunca quiso dejar el cigarrillo. Como que hay como que el que no se cuidó se lo merece. No sé si se lo merece. Pero me dio la sensación, no sé a vos, como que las personas que se cuidaron físicamente y las que no se cuidan por tabaquismo, alcoholismo, no cuidarse en las comidas, no cuidarse en la alimentación, como que el COVID influye peor. A mí me dio la sensación, no sé a vos como médico, pero a mí me dio la sensación que no, que el COVID es como que podés tener una vida saludable, podés ser un mega deportista, no fumar, no tomar, y realmente nos dimos cuenta que el COVID... Sí. O sea, cualquier persona puede hacerle mucho daño y sin necesidad de que estuviera enferma de antemano o algo así. Sí. Y entonces uno no lo sabe. O sea, después de la primera semana yo seguía pasándola muy mal y realmente pensé que, bueno, que iba a morir. Porque cuando se complica y se le puede complicar a cualquiera. Es cierto que tiene mucha más probabilidad aquellos que ya tienen una enfermedad y la mayoría de las personas que fallecen por esa razón. Pero se ha muerto gente joven, Sí. sin antecedentes de enfermedad, sin problemas. Bueno, un hermano mío de 60 años no sufría ninguna enfermedad, era un deportista, hacía remo, no sé, una persona que hacía competencia. Y bueno, estuvo 40 días en respirador. Y la verdad, el estado en el que está hoy, quedó muy, muy mal esa persona. Y es una realidad que por ahí puede causar cosas muy severas. Y se las puede causar a cualquiera. Esa es la verdad. La gente joven tiene mucho menos riesgo, es cierto. Y entonces tal vez esa sea la razón por la que no, de alguna manera no actúan responsablemente, porque es lo que hemos visto. Es como que yo no tengo nada, no siento nada. Y hay que saber que la mitad de las personas que tienen COVID no manifiestan la enfermedad. Entonces esas personas son las que potencialmente distribuyen el virus, porque aquel que empieza a toser, se siente mal, o esa misma persona se aísla o lo aíslan, o el resto los aísla, porque las otras personas les da temor que esté tosiendo, que no esté bien, y entonces se alejan de él, no lo visitan y eso. Pero el asintomático Y bueno, nos pasó. es el que ¿No es bueno, cierto? nos pasó enfermamos en por casa. eso. En casa no estuvimos cuatro personas aisladas. Comenzó mi hijo, Misael, por ende quedó Jenny, su pareja,
y nosotros dos quedamos, cuando mi hijo pierde el olfato y el gusto, nos pasó de que, bueno, todo el tiempo nosotros tuvimos síntomas feos. La verdad que el decaimiento, no tener ganas de nada, ni de comer, ni de tomar, y en medio de eso, al estar los tres así, mi hijo y nosotros dos, Jenny estuvo asintomática. Ella no Y tuvo ella, ningún síntoma. yo siempre digo que ella fue como que Dios le dijo, bueno, a los 4 los enferman y se aíslan, pero uno voy a dejar como para que tenga fuerzas, porque fue la verdad de Dios que nos atendió. Sí, ella nos ayudó. ¿No es cierto? Y creo que eso también el COVID, cuando una familia está con enfermos de COVID y tienen que aislarse, creo que uno descubre que como que hay Dios que siempre te deja uno que te ayude, Sí. uno que te bendiga, uno que te hable, que te anime. Y lo que queríamos compartir nosotros era como que, ¿qué sentimos? Lo que siempre estuvimos hablando en las cámaras y por medio de las reuniones de Zoom. Hay iglesia, ¿saben? Nosotros al estar enfermos sentimos el apoyo de nuestra iglesia, no solamente en oración, sentimos el apoyo económico, Sí. Mandados, hasta los comerciantes de acá de la zona. Yo agradecida al Señor porque nos mimaron, Sí. nos mimaron hasta traer las cosas a la puerta de traer casa. las cosas a la puerta de la casa. Sí. Sí, pues Sandra salimos, cerraba el almacén y venía a traernos el pedido, sí, el carnicero y hasta, miren, el supermercado chino, el chico cerraba el cadete y nos traía las cosas hasta acá, hasta casa, ¿no es cierto? Sí. Y creo que eso se siente. nos hizo bien, fue un mimo al alma y un mimo al corazón. Porque hay cosas que Dios las permite. Muchas veces Dios dice, ¿permite Dios las enfermedades? Claro que Estamos haciendo el devocional en sí. qué libro. En Job. ¡Ay! Estamos en Job. Sí, hay muchas personas, a mí me toca atender a muchas personas que son creyentes. Sí. Y tienen una falsa idea de que no deberían enfermarse. Claro. De que Dios los va a guardar y que no deberían enfermarse. Y bueno, tristemente sí, hay muchas muertes entre la iglesia evangélica, sí, precisamente por esa actitud. Y me deja preocupado de cómo van a opinar de aquellas personas que han muerto, porque los vamos a achacar de que les faltó fe, vamos a decir que eran malos cristianos. No. ¿Cómo vamos a pensarlo? Porque eso es lo que yo llamo a veces la praxis. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa y qué conclusiones sacamos? Claro. Nos pasó algo así. ¿Qué fue? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos pecadores? ¿Porque nos falló la fe? Porque Dios nos abandonó. Dios nos abandonó. O fue un castigo de Dios. Claro. ¿Cierto? Un trato de Dios. Y entonces hay una gran presión en algunas de esas comunidades de que se tienen que comportar así porque si no les está faltando la fe. Claro. Y bueno, y eso extendió muchísimo más esta enfermedad porque lo que le faltó fue la responsabilidad más que la fe. Le faltó la sujeción a las autoridades, que es un mandato de la Biblia, la sujeción a las autoridades. Porque lo plantean como que no tener reuniones presenciales es no tener iglesia. Y nosotros hemos descubierto en nuestra iglesia que no nos faltó iglesia. No. Y nos faltamos a las nos reuniones. Faltó espiritualidad. Eso fue lo bueno, que con COVID pudimos hacer las reuniones. Con la gente, no se afectaron las finanzas de nuestra iglesia tampoco, siendo pocos los que somos. Y nos ha permitido seguir con los proyectos de la iglesia, aunque en este momento estén paradas algunas cosas, otras están funcionando perfectamente. Sí. Aún en la enfermedad. Estas semanas que estuvimos enfermos, bueno, no hemos podido por una cuestión precisamente de responsabilidad. Claro. Pero aún así sentimos el acompañamiento de Dios y sentimos la presencia de Dios. Sí. Y no es un castigo habernos enfermado, es parte de la vida. La verdad que nos pase. Y aparte también nos sentimos identificados.
porque ahora cuando nos habla una familia que hay alguien que tenga COVID, empezó Franco, nuestro camarógrafo, nuestro técnico en sonido, él empezó. Y la verdad que fue triste perder su abuela y después él estar aislado. Y bueno, y empezó en la iglesia. Nosotros pasamos por un tiempo de tristeza, perdimos 2 miembros muy queridos por nosotros. Fernando, que estaba con un problema de diálisis, estaba esperando un tratamiento oncológico de próstata, diabético, le faltaba una extremidad. Entonces, falleció y para nosotros fue, y sobre todo les impactó mucho a los jóvenes que estaban en el merendero, porque él era un hombre que se hizo de los amigos de los jóvenes de la iglesia a través de que ellos iban a atender a los niños al comedor. Y fue triste la noticia, y perder a Fernando fue triste. Pero también sabemos dónde está y que los últimos días que pudimos atenderlo y estar al lado de él y que Simón estar con él en los trámites de PAMI, en todo, fue amado y bendecido por la iglesia, que eso también creo que es muy bueno recalcar. Iglesia, todavía Dios necesita de nosotros y que amemos y que atendamos y que estemos al lado de los enfermos. Y bueno, y después tuvimos la experiencia con Juan. Juan, las últimas reuniones, no faltaba una reunión y se nos enfermó y se nos fue. Y la verdad que ese día, yo nunca me voy a olvidar, cuando me dieron la noticia, mi esposo estábamos acostados porque estábamos muy mal físicamente, no nos podíamos ni levantar. Y nos dimos vuelta y lloramos los dos solos en la habitación. Eso también uno a veces tiene que aprender. Uno tiene que aprender que el dolor llega a las vidas y que a veces Dios los permite. Leemos los permitidos de Dios, leemos y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Hay cosas que Dios las permite. Miren, yo siempre digo que los permitidos de Dios están en 2 Corintios 4, 8 y dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos van a aplastar. Las dificultades las permite Dios, ¿no? ¿Quiere decir eso el pasaje? Dios permite las dificultades. Estamos atribulados en todo, dice otra versión. Sí. Mas no estamos angustiados por Claro. O sea, si existe angustia, no se debe a las dificultades o a la enfermedad en este caso. Yo no tuve temor. Es más, el día 11º, es la noche de un sábado, estaba tan mal físicamente que al otro día me iba a levantar a ordenar papeles. Porque si la cosa empeoraba, sabía que tenía que quedar ordenadas las cosas. Y no había pena en eso. No había pena porque uno sabe dónde va. Seguro. He trabajado muchos años para tener las cosas en orden y le agradecía al Señor de estar en ese punto de la vida, porque tal vez en mi vida lo que más temí es partir y dejar todas las cosas como las dejó mi padre cuando él se fue. Entonces siempre tuve presente que uno tenía que ordenar las cosas y a veces no es fácil ordenarlas y me llevó años hacerlo y al otro día me iba a sentar a escribir y al otro día amanecí mejor, pero no fue con pena. O sea, no oré esa noche diciéndole a Dios por qué me estaba permitiendo esto en mi vida. Porque yo no dudo de la bondad de Dios. Eso. Entonces, al no dudar de su bondad, no tengo que cuestionarme su bondad. No me estoy cuestionando su bondad, ni su amor por mí. No dudo de su amor por mí. Ha sido un privilegio servirle y vivirle, y si es la hora de irse, también será un privilegio. Claro, habíamos cumplido 20 años en la y Dios nos permitió levantarnos, porque yo decía, yo no llego a los 20 años a festejar. Ya el Señor me parece que ni siquiera me deja llegar a los 20, me lleva. Y a mí también me pasó un pensamiento, porque cuando muere mi mamá, el esposo, mi papá me abandona, ¿no es cierto? Y para mí fue angustiante. Y yo decía, gracias Señor, porque si yo parto, mi esposo va a estar con sus hijos. Pero miren lo que hasta uno como pastor llega a pensar.
Porque es cierto que uno tiene que pensar y ser responsable cómo dejo mi casa, cómo están mis hijos, cómo está la iglesia en estos momentos. Les dejé una marca a ellos en su vida, en sus decisiones, en su corazón. Y él dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos van a aplastar. Dice, estamos perplejos, después vos lees tu versión, pero no caemos en la desesperación. Es lo que estamos hablando con mi esposo. Quedamos perplejos, sí, más vale que uno queda como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Pero dice que no nos tiene que agarrar ¿qué cosa? La desesperación. No se desespere. O sea, no perder la esperanza. No pierda la esperanza. De hacia dónde vamos, de que hay un plan de Dios, de que Dios no se le escapó esto de las manos, de lo que no lo soltó a Satanás y lo deja hacer lo que Satanás quiere. Eso. No pasa por ahí. No. Entonces sabemos que estamos en este mundo, nos lo dijeron, sabemos que va a haber tribulación, nos lo dijeron también. Sí. Lo que sí nos dijeron es que no nos van a abandonar. Amén. Y no nos sentimos abandonados nunca. Lo que sí, estamos rodeados de gente que sí está abandonada. Sí, hoy me escribe el jefe de bomberos de Mainqué, el jefe del área de capacitación. Y hoy me escribe y me habla de un primo que perdió a su madre, que perdió a su hermana en Valle Medio, está internado en el hospital, pidiéndome. Y no sabía cómo decirlo, ¿no? Pero yo no entendía qué me quería decir en el mensaje de audio. Pero me dice, esto que ustedes hacen, me dice, ¿podés ayudarnos? Me dice. Claro. Y la verdad que yo digo, sí, dame el teléfono, yo me voy a contactar con la persona, vamos a orar por él. Está muy bajoneado, me dice. Sí, sí. Porque justo a las personas que no conocen a Dios o que no tienen nuestra esperanza, sí se decaen, sí se desesperan, sí se angustian. Sí. Y es entendible, son sentimientos completamente humanos. Nosotros tenemos una conexión con Dios, que es ese hilo que nos permite saber a dónde vamos. Hay una historia de hace varios siglos en Europa en el que tenían que cruzar un campo nevado y los ataron a todos de la cintura con una soga. Y a una distancia, o sea, iban como a 10 metros uno del otro, atados de la soga. Y el último iba arrastrado por los demás, un jovencito, y en medio de la tormenta iba y de golpe la soga se aflojaba. Pero él sabía que lo veía el otro que estaba delante y que el otro lo iba tironeando de la soga para llevarlo a través de la nieve. Y en un momento empezó a nevar muy fuerte y dejó de ver. O sea, había todo un frente blanco. Nosotros hemos estado con viento blanco, que uno no ve nada, no ves ni al lado tuyo. Pero este muchacho siempre sabía que del otro lado de la soga estaba su guía. Y mientras la soga daba tironcitos, él sabía que tenía que continuar. Nosotros tenemos esa soga, la eternidad, de la que del otro lado Dios da tironcitos y nos dice, acá estoy yo. A veces sentí que se te va aflojando la soga, ¿eh? Sí. Como a nosotros, ¿vieron? Pero después sentimos que Dios está y que no nos abandona. Él dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no estamos destruidos. O sea, muchas veces la enfermedad, como a nosotros, te va a derribar. A veces por ahí uno dice, bueno, sí, el COVID o otra enfermedad, porque hay otras personas que tienen otras enfermedades, ¿no es cierto? Ahora estamos con la hermana Marta, que tiene otra enfermedad que no es el COVID, y también nos preocupa y también estamos orando, pero una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que el diablo, la enfermedad, tu físico te puede derribar. Pero ¿sabes qué? Cuando estás con el Señor, dice, no te va a abandonar y no te va a destruir. Y nosotros nos tocó ahora estar con Job, no sé por qué, pero terminó, estábamos en la medida recuperándonos del COVID y empezamos con el devocional en Job, los dos, y nos damos cuenta de que sí, realmente a veces Dios hay cosas que las va a permitir en tu vida, ¿no es cierto? Sí.
¿Cuántas cosas? Y veníamos hablando, bueno, hablamos siempre cuando quedamos embarazados, cuando quedamos sin trabajo, el otro día cuando Dios nos dio esta casa. Derribados muchas veces fuimos, muchas veces. ¿Saben qué? Antes de la pandemia, nosotros sufrimos un golpazo que recién ahora estamos sanando nuestro corazón. Recién ahora se nos fue mucha gente querida que amábamos en la iglesia, que era más que hijos, ¿no es cierto? Y ahora recién es como que uno ve, wow, estamos sanando el corazón. Sí. Dios nos está sanando, no estamos derribados. Dios no te va a abandonar. Y dice, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. Muchas veces nuestro cuerpo tiene que ser, ¿cómo se dice? Formar parte del plan de Dios en tu vida. Porque a veces creemos que Dios va a usar nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestro talento. No. También va a usar tu cuerpo. Claro, Jesús le dice a sus discípulos en un momento, claro, ¿podéis beber esta copa amarga que yo debo beber? Y ellos le dicen, sí, podemos. Y Jesús los mira y les dice, sí, de seguro la beberéis. Va a ser así, vamos a vivir esto. Seguro. El triunfalismo en nuestra fe no funciona, porque no está basada nuestra fe en el éxito, no está basada nuestra fe en la prosperidad, no está basada nuestra fe en los resultados. Nuestra fe está en conexión con algo eterno, está en conexión con la eternidad, con un Dios que Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, que nos bautiza en ese sufrimiento a nosotros, y el sufrimiento nos va a llegar. No nos podemos considerar que es algo extraño, que a mí no me debería pasar esto, como piensan algunos, y se decepcionan de la fe porque creen que en la fe todo les tendría que funcionar. Claro. Y en realidad en la fe todo tiene que tener sentido, más que funcionarnos. No estamos detrás de los resultados. Es más, no creemos que los resultados signifiquen la fe o que signifiquen la bendición de Dios. Lo nuestro proviene de la espiritualidad. El pasaje que leíste, dice la segunda parte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Y la vida tiene que ver con la vida espiritual de Jesús. El Jesús resucitado es el que se tiene que manifestar en nosotros, en el que estamos mirando las cosas más allá. Jesús en la cruz dice una frase que encierra todo el amor de Dios. Dice, Señor, no saben lo que hacen. Seguro. No saben lo que hacen. Y los que desprecian a Dios no saben lo que hacen. Sí. Los que desprecian lo que creemos, los que desprecian la comunión, los que desprecian el participar, no saben lo que hacen. No. Los que desprecian el ofrendar o el participar económicamente de la obra de la iglesia, no saben lo que hacen. Están valorando con otra escala de valores y están viendo las motivaciones por lo que se hacen las cosas con una escala de valores tergiversada. Entonces, quien no lo hace... La dimensión del reino de Dios. Sí. No lo entendieron, entonces... Y a uno le costó entenderlo. Y a veces, tiempo. Claro, más vale. Por supuesto que por eso estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, no aprendimos todo. Pasar un COVID no es ser máster ahora, no somos máster espirituales. Al contrario, creo que nos humanizamos un poquito más y creo que Dios, viste que dice que Jesús se humilló, sí, ¿no? Haciéndose hombre. Bueno, el Señor nos hace ver como hombres para que nos humillemos. Y la enfermedad fue eso para nosotros. Miren, les cuento, hay otro pasaje que dice, es por eso que nunca nos damos por vencidos, dice Pablo. Nunca nos vamos a dar por vencidos. O sea, Pablo era un experimentado en cárceles, azotes, dejado por muerto, perseguido, ¿no es cierto? Y con un aguijón en la carne, que era una enfermedad que se ve que Dios no quiso curar. Dios no quiso curarlo.
Entonces a veces por ahí es como que uno se tiene que poner. Y él dice, a los filipenses le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después dice en un momento dado, yo le pedí al Señor que me sane. 3 veces le pedí al Señor que me... Y me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces muchas veces, hermano, o si me estás escuchando que no vas a ninguna iglesia, mira, muchas veces en nuestras propias debilidades vamos a descubrir nuestras fortalezas. Vamos a descubrir cómo nos podemos desarrollar. Algunos creen en el ave fénix. Y a veces eso es lo que dice Pablo. Yo todo lo puedo en Cristo, porque él se sentía mal y Dios lo levantaba. Se sentía enfermo y Dios lo exaltaba. Por eso le dice Pablo a la iglesia, todas las cosas, a los romanos, todas las cosas nos tienen que ayudar a bien, a fin de que seamos perfeccionados. Así que yo los animo. Por eso queríamos hoy compartir un poquito los dos, y vamos a hacer una segunda parte. Sí. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Porque este pasaje habla de estas circunstancias de la vida. Pero el versículo 7, que es donde empieza el pasaje, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y eso es lo que somos. Amén. Vasos de barro. Vasos que dice que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Amén. Nosotros no somos los que debemos brillar. No. Es Dios. Es la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.